Laura, estamos sirviendo en Palabra de Vida en Argentina y también soy parte de la iglesia de Villa Serina, así que para mí es un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Doy gracias a los hermanos de José Hernández por la invitación para hablar de este tema tan importante en la vida de cada uno de nosotros. Vamos a considerar algunas verdades bíblicas y también algunas verdades científicas en cuanto a este tema, así que les invito a prestar atención y poder acompañarme en este tema que nos han propuesto, que es sexualidad, conociendo a quien tengo a mi lado. Quisiera compartir ahí una definición de la Organización Mundial de la Salud de dos palabras, el sexo, y la OMS lo define como las características biológicas que definen a los seres humanos como hombre o mujer, masculino o femenino. Y por otro lado, la sexualidad. Y dentro de la sexualidad ellos ponen una definición un poquito más amplia. Dicen ahí que es un aspecto central del ser humano que abarca no solamente las características biológicas, o sea, el sexo, sino también la identidad y los roles de género, la orientación sexual, el erotismo, el placer, la intimidad y la reproducción. Se siente y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, comportamientos, prácticas, roles y relaciones. Si bien la sexualidad puede incluir todas estas dimensiones, no todas ellas se experimentan o expresan siempre. La sexualidad está influida por la interacción de factores biológicos, psicológicos, sociales, económicos, políticos, culturales, éticos, legales, históricos, religiosos y espirituales. Es muy interesante cómo la definición de sexualidad ha ido variando con el tiempo. Y quiero animarles a pensar cómo el mundo va incluyendo dentro de esto todos estos factores que realmente, si bien son importantes a considerar, no definen por completo la sexualidad de la forma en que Dios la ve. Entonces, quiero empezar a contarles que la sexualidad en realidad empieza con Dios. ¿Por qué les digo esto? Justamente Dios es quien ha creado los dos sexos, masculino y femenino. Dice la palabra de Dios que Él creó al hombre a su imagen y semejanza, varón y hembra los creó. Al principio de la creación fue Dios quien estableció estos dos sexos, el hombre y la mujer. ¿Sí? No solamente Dios creó estos dos sexos, hombre y mujer, a su imagen y semejanza, sino que cada uno de estos sexos, el hombre, el masculino y el femenino, tienen características únicas y complementarias a nivel relacional y sexual. Es muy importante entender, por todo lo que estamos viviendo ahora, que tanto como el hombre como la mujer tienen un valor enorme delante de Dios, porque están creados a su imagen y semejanza, pero no son iguales, sino que al contrario, tienen diferencias que son complementarias y que justamente los diferencian no solamente en su cuerpo, sino en su forma de pensar, de sentir y de expresarse. Dios dijo ahí en Génesis 2:18, no es bueno que el hombre esté solo, le voy a hacer ayuda idónea para él. Si te pones a pensar, en ese momento Adán estaba en el mundo ideal, sin pecado, en presencia de Dios, en comunión perfecta con él, con todo el jardín en un mundo perfecto. Sin embargo, aunque todo lo demás era bueno, este es el primer no bueno que vemos en la creación, que el hombre esté solo, y entonces Dios va a proveer a Eva, que era esta compañía que él necesitaba para estar completo. ¿Sí? Entonces es muy interesante pensar que Dios trae a Eva a la vida de Adán y establece finalmente el primer matrimonio de la historia, que es el ámbito, el marco donde la sexualidad se puede expresar de una manera completa de acuerdo al plan de Dios. Entonces en Génesis 2:24 vamos a ver que Dios instituye el matrimonio y dice que va a dejar el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne, y dice la Biblia que estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Hay en estos dos versículos, cuatro principios rapiditos que les quisiera compartir en cuanto al matrimonio. Número 1, la separación de los padres. Cuando uno empieza un matrimonio se separa, no solamente físicamente, sino en todo sentido, emocionalmente, económicamente, de los padres. Hay el principio de la unión con la mujer, y no se refiere en este caso a la unión física, sino a la unión de la vida, a poder tener las mismas metas, los mismos objetivos, a unirse en la forma de pensar y de trabajar juntos. Esto es una de las cosas que más cuesta en el matrimonio, especialmente cuando uno se ha acostumbrado a vivir su vida solo de una manera independiente.
Luego está el principio de la exclusividad, porque dice, y se unirá a su mujer, habla de una sola mujer, y esto implica que de todas las mujeres del mundo, cuando te casás, tenés que elegir a una de ellas, y prometer ser fiel para siempre. Y finalmente está el principio de la intimidad, porque dice que, ahí sí hablando de la unión física, dice serán una sola carne, hablando de la relación sexual entre el hombre y la mujer dentro del matrimonio, y dice que estaban desnudos, ellos dos, sin vergüenza. La institución del matrimonio, pero también vemos en la palabra de Dios la intención del matrimonio. ¿Cuál es la intención por la cual Dios estableció esta unión tan importante entre un hombre y una mujer? La primera intención es, obviamente, como vemos en Génesis capítulo 1, la procreación. Génesis 1:28, Dios los bendijo y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. ¿Sí? También en el Salmo 127, 3 al 5, dice que los hijos son una herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos. La procreación, evidentemente esta complementariedad entre el cuerpo del hombre y la mujer hacen posible que se produzca la fecundación y se procree, se genere vida a través de la unión de las células ahí, de las gametas sexuales del hombre y de la mujer, generando un nuevo embrión que va a ser una nueva, desde ese momento de la unión de las dos celulitas, una nueva persona. Y esta es la forma que Dios estableció para que el hombre y la mujer pudieran seguir reproduciéndose y manteniendo a la especie humana. Pero no solamente, como algunos enseñan, el matrimonio y la relación sexual es solamente para la procreación de la especie. Dios también ha establecido que el matrimonio y la relación sexual específicamente dentro del matrimonio es para nuestro placer, para el placer del esposo y de la esposa. Como dice ahí Proverbios capítulo 5, versículos 18 y 19, dice, sea bendito tu manantial y alégrate con la mujer de tu juventud, como sierva amada y graciosa gacela, sus caricias te satisfagan en todo tiempo y en su amor recréate siempre. Sí, me encanta este versículo porque es un versículo muy explícito, hablando de la relación sexual y la intimidad dentro del matrimonio. Habla de la mujer de la juventud, habla de que tiene que ser algo, el amor debe ser algo donde nos podemos recrear, algo que nos puede dar placer, y especialmente quiero llamarte la atención ahí la palabra sus caricias. En nuestra versión de la Reina Valera dice caricias, pero en el original es la única vez que esa palabrita aparece en el Antiguo Testamento, y es la palabra dot, que significa pechos, ¿sí? Habla ahí del pecho de la mujer, sus pechos se satisfagan en todo tiempo. Y es un versículo muy explícito hablando de la satisfacción sexual dentro del matrimonio que ha sido establecida justamente por Dios. Pero no solamente la intención de Dios es la procreación, no solamente el placer, sino también que nuestro matrimonio y relación sexual específicamente también es un prototipo, un ejemplo de la unión íntima entre, y el amor íntimo entre Cristo y la iglesia. Ahí el apóstol Pablo en Efesios capítulo 5 retoma el versículo de Génesis que habíamos visto antes, en Génesis capítulo 2, pero él dice, grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Y él después va a hablar de cómo el hombre tiene que amar a su esposa como Cristo ama a la iglesia, de una manera sacrificial. Y esto realmente nos trata de dar una imagen que no podemos nunca entender hasta que estemos en el cielo, del amor tan íntimo y tan sacrificial de Cristo por la iglesia. Entonces, nuestro matrimonio también debiera ser una muestra de esto al mundo. Muy bien, después de compartir un poquito sobre lo que la Biblia dice y la visión de Dios, que es el creador de la sexualidad en nuestra vida, dice, quisiera que pensemos un poco cómo está mostrada la sexualidad en el mundo que nos toca vivir. ¿Cómo podemos tener una vida sexual sana? Bueno, primero que nada, la manera en cómo vemos la vida sexual marca la diferencia. O la vemos como Dios la ve, o la vemos como nuestra sociedad la ve. Nuestra sociedad es una sociedad de consumo, donde el sexo está bastante separado de la relación y el compromiso. Es muy importante entender esto, porque Dios ha establecido al sexo dentro del marco del matrimonio, donde hay un compromiso de un hombre y una mujer por el resto de la vida. Sin embargo, en el mundo que nos toca vivir, somos bombardeados con la idea del sexo por todos lados de una manera personal, de una manera egoísta, para hacerlo
para solamente la propia satisfacción. Y entonces hay que tener en cuenta un poquito la cosmovisión del mundo y la cosmovisión de Dios en cuanto a este tema. En el mundo presenta el sexo y la relación sexual como un deseo de gratificación inmediata, donde la mayoría de las películas donde muestran imágenes sexuales, se nota como que un hombre y una mujer se meten en la cama y eso genera de repente una relación sexual maravillosa. No siempre funciona tan así, vamos a hablar de eso en un rato. También se asume que el buen sexo solamente pasa cuando hay una relación nueva, cuando hay una aventura amorosa fuera del matrimonio. Esto es muy importante recalcar que no es así, y que dentro de lo que Dios ha planeado, la relación sexual debe ser dentro del matrimonio con la posibilidad de ir creciendo y madurando junto con la relación entre el esposo y la esposa. No solamente esto es lo que nos muestra la sociedad de consumo, sino que también es una manera de desarrollar intimidad. Dios ama el sexo, Él lo inventó, Él lo pensó para ser un ingrediente vital en nuestros matrimonios. Las relaciones sexuales son una parte vitalmente importante de lo que la vida matrimonial afecta todas las áreas de la vida, como así todo el resto de las áreas del matrimonio afectan la vida sexual. Como dijimos recién ahí en el versículo de Proverbios, está puesto para nuestro placer y para nuestro gozo. También ahí tenemos que reconocer que en la vida sexual se presentan muchas veces problemas, ¿sí? El sexo en sí es una manera de comunicar amor, es una manera de comunicar este amor que uno siente por su esposa de una manera más allá de las palabras, es el lenguaje corporal más completo que tenemos, y expresa y profundiza el concepto divino de unirse en una sola carne. El sexo está diseñado para disfrutarse en el contexto de una relación comprometida y permanente a lo largo de toda la vida, donde esta relación puede crecer y profundizarse en significancia, pero también en placer a medida que el matrimonio va creciendo y madurando. Dios ha diseñado esta relación sexual de una manera increíble y sería, ahora vamos a hablar un poquito de la parte física, pero si vos te pones a estudiar, es increíble pensar cómo el cuerpo está diseñado para poder, tanto en la forma mecánica, en la forma hormonal, en la forma estructural, para poder percibir y sentir el placer y para poder funcionar de acuerdo a lo que Dios ha hecho, y de ninguna manera creemos, eh, cuando uno estudia completamente todos los mecanismos, que esto puede haber pasado por casualidad, ¿no es cierto? Vemos en esto, aún en esta área tan importante y tan íntima de nuestra vida, la mano de nuestro buen Dios, diseñando, pensando y creando esta área para nuestro placer, pero también para su gloria. El sexo no solamente es una conexión de cuerpo, sino que es una conexión del alma, y nos une mucho más allá que el contacto físico, sino también en lo emocional e incluso en lo espiritual. Hay un potencial de crecimiento en la relación sexual. El sexo puede y debe mejorar en nuestra vida matrimonial a medida que van pasando los años. Nosotros somos los responsables, tanto el esposo como la esposa, de mantener nuestra relación sexual a lo largo de todo el matrimonio y reencender el deseo sexual cuando éste decae o aún puede llegar a morir. ¿Sí? Para esto hay que trabajar, para esto hay que hacer un esfuerzo deliberado y consciente para que, como en cualquier otra área del matrimonio, nuestra sexualidad dentro del matrimonio pueda ir creciendo. ¿Sí? La mayoría de las parejas, como dice ahí en el último punto, tienen problemas en algún momento de la vida, problemas en su vida sexual, por diferentes motivos. Algunas de las barreras que podría mencionar eh, que pueden afectar la vida sexual dentro del matrimonio son justamente no sentirse atraído, como al principio, por el físico del otro, ¿sí? El tiempo va pasando, el cuerpo se va cambiando, y puede ser que haya una disminución de ese deseo. Puede ser también una barrera el sentirnos fracasados o vulnerables o amenazados en la vida, en el área sexual. También no ser capaces de diferenciar por qué se ha disminuido el deseo o la frecuencia de las relaciones o de la intimidad sexual. También la falta de afecto durante el tiempo de la niñez,
La forma de crianza con respecto a esto, de parte de los padres, de parte de la educación, de parte de la iglesia aún, ¿sí? El mal uso del sexo por parte nuestra o de otros hacia nosotros, y todo lo que tenga que ver con personas que han tenido relaciones sexuales antes de llegar al matrimonio. La mayoría de estas dificultades son resueltas a través de una comprensión mutua y mediante la puesta en práctica de algunos principios y cambios en la conducta o estilo de vida. Pero es muy importante en este caso pedir ayuda y buscar la ayuda de Dios también en esta área tan importante de la vida. La vida sexual dentro del matrimonio es parte vital de un matrimonio fuerte y sano. No es el último, la cerecita del postre en la torta, sino que es un ingrediente vital de esa torta. No es para ser compartida con otras personas, es algo muy privado dentro de la intimidad del esposo y la esposa. Y esta intimidad afecta, como les decía antes, todas las áreas de la vida, y como el resto de las áreas afecta, si no se manejan bien, la calidad de nuestra vida sexual. Con frecuencia, la sexualidad es una de las primeras víctimas del cansancio o de la pereza para trabajar en esta área, en nuestro matrimonio, ¿sí? Y puede necesitar, para mejorarse, cambios importantes en el estilo de vida, en la necesidad de hacer ejercicio, en cambiar la alimentación, en ordenar la agenda para que esto pueda funcionar mejor. Todos estos problemas pueden ser trabajados y la mayoría mejoran con la ayuda y el consejo de parte de Dios, y también, pues, si es necesario, de parte de un profesional. Entonces, quisiera ahora compartir un poquito un repaso del punto de vista médico. Yo no sé si les dije al principio, soy médico, cirujano, y como médico nos toca conocer y estudiar las diferentes partes del cuerpo y por supuesto también el aparato reproductor, tanto masculino como femenino. Acá podemos ver, voy a tratar de mostrarles ahí con el mouse, esto es una lista de todas las partes internas, lo que se ve y lo que no se ve, de la parte genital en el aparato reproductor masculino, ¿sí? Que está formado de la parte externa por los testículos, que están dentro de la bolsita, que es el escroto, y el pene, que tiene una parte que vemos, que es la parte que cuelga hacia afuera, para que entiendan, y una parte interna también, el conducto deferente, que es este tubito que lleva el semen hasta la uretra, el epidimo, que es donde se juntan el semen, ¿sí? Ahí en el testículo que lo produce. Después, el aparato masculino tiene la particularidad de que une la parte reproductiva con la parte urinaria. Esto que ven acá es la vejiga, y esto es la uretra, que es esta manguerita que lleva la orina desde la vejiga hacia el pene, ¿sí? Por debajo de la vejiga tenemos, acá pintado de rosado, la próstata, que es una glándula, lo vamos a hablar en un ratito, muy importante también para considerar en la salud masculina. Acá tenemos vesículas seminales, y finalmente el pene. Ahí vamos a mostrar algunas fotitos más. Acá les muestro una foto de los testículos, las gónadas, o esta parte del cuerpo que genera las células sexuales, ¿sí? Como dice ahí, para una buena salud de los testículos, Dios ha sido muy sabio, porque necesitan, para producir semen de buena calidad, necesitan una temperatura diferente al resto del cuerpo. El cuerpo normal tiene una temperatura entre 36 y 37 grados, normalmente menos de 36, 36,5. Los testículos, para funcionar correctamente, deben estar a 2 grados menos. ¿Cómo hizo Dios, cómo diseñó Dios para que esto pase? Bueno, los puso dentro del escroto, que es la bolsita que lo sostiene, que a su vez tiene un músculo que se llama cremaster, que acerca o aleja los testículos para adecuarlos a la temperatura corporal, y la temperatura también que uno tiene. Entonces, cuando uno tiene mucho calor, se bajan, y cuando hace frío, se suben, ¿no es cierto?, para mantener la temperatura ideal para la producción del esperma, de estos espermatozoides, que son las células sexuales masculinas. Los testículos también cumplen la función de generar hormonas. La hormona más importante que generan es la testosterona, que es la hormona sexual masculina, que es la que se encarga de dar los caracteres sexuales secundarios y de producir también el deseo sexual en mayor porcentaje, ¿sí? Este es un corte de costado para que lo puedan entender, y acá van a ver los diferentes conductos que llevan de este lado de la vejiga la orina hacia el exterior,
pero también el conducto deferente que trae el semen desde el testículo y a nivel de la próstata desemboca aquí para finalmente también traerlos a la uretra. La uretra está compartida entonces por el sistema urinario y sexual. ¿Sí? Es muy importante entender que los testículos generan las celulitas en los espermatozoides, pero la mayor parte del semen, el semen está formado no solamente por las células, los espermatozoides, sino las secreciones de 3 glándulas anexas que son las vesículas seminales, que están por detrás de la vejiga, acá no están bien dibujadas, pero normalmente se ubican aquí, la próstata, que es justamente este órgano que tenemos por debajo de la vejiga, que se enferma bastante, que hay que controlarlo en los hombres después de los 45, 50 años, y las glándulas de Cooper, que son unas glandulitas que tenemos acá, que generan un líquido que se llama el líquido preseminal. Cuando una persona, un hombre, tiene una excitación sexual antes de la eyaculación, sale un líquido cristalino. Ese líquido tiene la función de neutralizar, la orina es ácida, viene por la vejiga, ¿no es cierto?, pasa por la uretra, y deja ácido. Eso, si los espermatozoides pasaran por ahí, morirían por la acidez. Sin embargo, las glándulas de Cooper, al generar el fluido preseminal, neutraliza la acidez de la orina y entonces prepara la uretra para la eyaculación, para que los espermatozoides lleguen lo más sanos posibles adentro del cuerpo de la mujer, en el caso de la relación sexual. ¿Sí? Este es el órgano copulador masculino, o sea, para la relación sexual, que es el pene. Está formado por básicamente tres tubos internos, los dos que se llaman cuerpos cavernosos, y la uretra que va dentro del cuerpo esponjoso. Esto es lo que hace que el pene tenga una erección, ¿no es cierto? Se llenan de sangre, es como una esponja, que se llena de sangre, que funciona junto a través del sistema vascular y del sistema nervioso para producir la erección en los momentos de la excitación sexual. Tiene diferentes partes: la cabeza o glande, la corona del glande, ¿sí? Y normalmente está cubierto de piel, que se llama prepucio. En esta foto no está puesto. El prepucio, ¿no es cierto?, que es la piel que recubre el glande. Entonces, eso es de la parte masculina. Ahora vamos a ir un poquito a repasar la parte de la mujer. En este corte van a poder ver un corte lateral del aparato reproductor femenino, donde podemos encontrar en esta parte aquí los ovarios, también luego las trompas de falopio que van hasta este órgano que es el útero. Después aquí vemos la vagina, ¿sí? Y finalmente por la parte externa, la vulva. Ahí vamos a ver algunos detalles más en un principio. Las gónadas femeninas, ¿dónde se producen los óvulos? Se producen en los ovarios, que son estos dos órganos que las mujeres tienen dentro de su abdomen, que tienen dos funciones, una producción interna y una producción externa. Hacia afuera generan los óvulos, que son las celulitas sexuales femeninas, que se producen uno por mes, desde que la mujer empieza con su primera menstruación hasta la menopausia, que es cuando deja de menstruar. ¿Sí? Pero por otro lado, los ovarios también producen las hormonas sexuales femeninas, los estrógenos y la progesterona, que también en el caso del hombre son las que modifican el cuerpo, dándole una forma femenina en la adolescencia, haciendo crecer las mamas, haciendo engrosar las caderas, dándole a la mujer la forma normal del cuerpo femenino y generando el crecimiento del útero, preparando los ovarios para la ovulación y la fertilidad de la mujer. ¿Sí? Entonces, esa es una buena foto ahí de los ovarios, las trompas, el útero, y este lado vemos el cuello del útero, la vagina y después la vulva también, ¿no? Eso vamos a ver en un ratito. Es muy importante pensar acá que el músculo que compone el útero es una cavidad, acá se ve como una cavidad, pero en realidad está cerrado, es chiquita, del tamaño del puño de la mujer, y tiene la única función de alojar, ¿no es cierto?, de prepararse para alojar un embrión en el caso de que haya fecundación. ¿Sí? Es increíble, un órgano que es chiquitito, pero que en el momento del embarazo se aumenta muchísimo y tiene la capacidad de generar este órgano que contiene al bebé durante 9 meses de gestación. Tiene una capa muscular gruesa intermedia y tiene una capa externa y una interna, que es la que se cae cada mes en el periodo de la menstruación. ¿Sí? Después tenemos el cuello del útero, que tiene funciones importantes, después quizás podemos hablar de eso. Y finalmente tenemos aquí
la vagina, que es el órgano copulador. Ahí también se ve como si fuera un tubo, pero en realidad es un espacio virtual, está cerrado normalmente y solamente se abre en el momento de la penetración por parte del pene, ¿no es cierto? La vagina tiene un largo de aproximadamente entre 6 a 12 centímetros, y tienen la capacidad de ser extensibles, ¿sí? Imagínense que un ginecólogo con su mano puede hacer un tacto vaginal y tocar el cuello del útero, ¿sí? Entonces la vagina tiene esta dimensión, lo que mide un dedo. Sin embargo, y es un espacio virtual, sin embargo en el parto se abre por 10 centímetros de diámetro para permitir la salida y el nacimiento del bebé, ¿sí? Esto está formado por músculo también y tiene partes muy sensibles, especialmente en el tercio externo. Si no toda la vagina es sensible, solamente la parte externa, y ahí vamos a hablar por qué. Estos son los genitales externos de las mujeres, ¿sí? Es lo que se llama la vulva, conocida como la vulva, y tiene diferentes partes. Esto es lo que se llama el monte de Venus, donde es justo delante de la sínfisis pubiana, de la unión de los huesos en el pubis, que tiene normalmente vello púbico. Por debajo de eso tenemos los labios mayores, que también son pliegues gruesos de piel que tienen vello. Por detrás de esos, que normalmente están cerrados cuando una mujer está en posición normal, en posición ginecológica, como está aquí esta ilustración, se abren y da paso a esto que son los labios menores, de una piel mucho más sensible, sin pelos, ¿sí? Y en la unión de los labios, o la horquilla de los labios menores, acá arriba, vemos un puntito ahí que es muy importante que puedan conocer, que se llama el clítoris. Ustedes ven ahí solamente un puntito, pero vamos a ver en un rato un poco más sobre este órgano y la importancia que tiene en la fisiología sexual femenina, ¿sí? Ahí vemos este puntito que es básicamente como un pene chiquitito para que ustedes lo entiendan. La estructura es muy parecida a la de un pene también, es un tejido eréctil que se llena de sangre en medio de la excitación sexual y puede estar cubierto ahí por un capuchón, ¿sí? Debajo de eso está la uretra, que es la salida, el orificio de la uretra, la salida por donde sale la orina en el caso de las mujeres, y por debajo de eso el orificio de la vagina, ¿sí? Muy bien, entonces acá esta foto es para mostrarles el clítoris. El clítoris es muchas veces muy desconocido por muchos hombres, y es muy importante que puedan entender. Muchos se lo imaginan como ese botoncito acá arriba, en la unión de los labios menores. Sin embargo, es un órgano mucho más amplio que eso. Solo lo que vemos en el cuerpo de la mujer a veces es el glande, que está cubierto por un poco de piel, o el capuchón del clítoris, pero el clítoris tiene como brazos, que se extienden hacia alrededor, rodeando. Esta sería la uretra, esta sería la vagina, dos partes, los brazos del clítoris, que son como cuerpos cavernosos también, que son, como les dije antes, tejido que al excitarse se llena de sangre y se aumenta de tamaño, y el bulbo vestibular, que también es tejido eréctil, que justamente presiona ahí la vagina. Esto hace que sea un órgano muy sensible. La cabeza del pene, el glande del pene, tiene aproximadamente unos 4.000 terminaciones nerviosas. Conocemos bien nuestro cuerpo, es muy sensible. El clítoris, acá el glande del clítoris tiene por lo menos 2 o 3 veces más terminaciones nerviosas que el pene. Un órgano muy, muy sensible, se ve chiquitito, pero es mucho más grande de lo que se ve, y está puesto en el cuerpo de la mujer con la única función de generarle placer, al ser estimulado de la manera correcta, genera placer en el cuerpo de la mujer. Entonces es muy importante que sepamos que existe, que sepamos que está, y cómo puede ser usado y estimulado para ayudar en el placer sexual de nuestras esposas. Muy bien, entonces ya para terminar, no quiero ser muy largo, quiero hablar de 6 cualidades que podamos tener para ser buenos amantes. Somos, como yo les dije antes, puestos en una relación del matrimonio, no solamente para la procreación, sino también para disfrutar de esta relación tan importante entre el esposo y la esposa, del sexo, que tiene una profundidad mucho más allá de lo físico. La gente en el día de hoy habla del sexo muchas veces como la unión física, pero Dios, que lo ha creado, que lo ha inventado, que sabe que es bueno,
lo ha puesto en una dimensión mucho más profunda, en una dimensión física, pero también emocional, psicológica y espiritual, porque me encanta pensar que Dios se goza y que Dios está contento cuando nosotros podemos ejercer nuestra sexualidad de una manera bíblica y correcta, con el propósito de poder unir al esposo y la esposa de una manera y dar una intimidad que no comparte con nadie más. ¿Sí? Entonces, vamos a ver un poquito acá 6 cualidades de los grandes amantes. La primera que vamos a hablar es un poquito la importancia de la comunicación. El sexo no siempre es tan fácil como parece a veces en las películas, ¿no es cierto? En la vida real no resulta todo tan perfecto. En todos los casos la vida sexual atraviesa por momentos buenos y por momentos difíciles, y para avanzar en la relación a pesar de los momentos difíciles y para hacer que la relación sexual crezca y se desarrolle, debemos aprender a comunicarnos mutuamente de una manera sincera. Hablar de la vida sexual a veces puede parecer difícil porque es un área profundamente privada y requiere que tanto el esposo como la esposa sean muy vulnerables entre sí y puedan ser abiertos y compartir este tema con el otro. La comunicación nos permite comprender mejor a la otra persona y aumenta nuestra intimidad y nuestra amistad. Hay muchas diferencias en la sexualidad masculina y femenina. Los hombres normalmente pensamos en la meta, la mujer piensa en el recorrido, los hombres se enfocan en el sexo, la mujer se enfoca en los afectos. Las diferencias que tenemos y la forma en que nos conectamos pueden llevar a la confusión y a malos entendidos que pueden lastimar al otro, y por eso es muy importante que podamos aprender a comunicarnos. Todos que nos hemos casado llegamos a nuestra vida matrimonial con expectativas diferentes en cuanto al sexo. Algunas de ellas son conscientes y otras no tanto, y por esto es muy importante la comunicación. Tanto hombres como mujeres debiéramos ser capaces de preguntar, ¿qué te gustaría que haga por vos? ¿Cómo puedo ayudarte para que puedas sentir más placer? Esta dificultad para a veces hacer este tipo de preguntas puede estar generada por diferentes cosas, a veces por timidez, porque nos da miedo preguntar, porque no queremos quedar mal, pensando de que no estamos haciendo las cosas correctamente, otras veces por orgullo, porque realmente creemos que somos buenísimos y que estamos haciendo todo bien, o puede ser por ignorancia, porque no sabemos que hay cosas que debiéramos o pudiéramos conocer y mejorar para ayudar a nuestro cónyuge, a nuestra esposa, a disfrutar más en esta área tan importante. Tenemos que descubrir cómo despertar mutuamente nuestro deseo sexual y debemos preguntarnos en qué momentos, cómo y dónde disfruta más de hacer el amor, o qué hace que nuestra esposa, su deseo sexual se encienda o se apague. Para la mayoría de las mujeres es muy importante tener la suficiente privacidad para este acto tan íntimo del matrimonio, y también sentirse seguras cuando están teniendo relaciones. Esto cambia drásticamente cuando aparecen los chicos en casa, ¿sí? Y por eso es muy importante tener la prudencia de tener una llave en el dormitorio y poder ofrecer un tiempo de calidad y seguridad en el momento de la relación sexual. Si nosotros fallamos en hacer tiempo o espacio para hablar de estos temas y nuestros sentimientos en relación a la sexualidad, lo que va a pasar es que vamos a tener malos entendidos y sentimientos de soledad y separación si no tenemos buena comunicación, y no vamos a poder tratar los diferentes problemas. Hay que ser comunicativo no solamente en cuanto a los problemas, sino ser comunicativo en cuanto a lo que se hace bien, lo que la otra persona hace bien, lo que disfruto, lo que me gusta, poder no dejarlo a la imaginación, sino decir, realmente esto lo disfruto muchísimo, esto me encanta. Tenemos que ser abiertos y comunicativos. Se necesita de mucho coraje y confianza para abrir el corazón y sacar estos miedos muchas veces de este tema a la luz, y es importante hacerlo porque guardar emociones negativas como el miedo, como la culpa, como la ansiedad, con mucha frecuencia son una barrera para el placer sexual. Entonces, la importancia de la comunicación. La segunda cualidad importante es la ternura, ¿sí? Como hombres es muy importante entender que el sexo está diseñado no para mí. Si bien uno lo disfruta cuando lo ejercita,
el protagonista no debo ser yo, tengo que, no, eso es ser algo egoísta, y eso es lo que el mundo muchas veces promueve, ¿no es cierto? Hacer lo que te da placer. Sin embargo, esto es una relación, y la relación sexual debe ser para satisfacer primeramente a tu esposa, ¿sí? Tenés que aprender a que el sexo, si bien uno lo disfruta y es bueno, el principal objetivo debe ser dar. Al hombre nos puede tomar muy poquito estar listos para tener una relación sexual porque nos excitamos muy rápidamente, ¿sí? En cualquier momento, en cualquier lugar, pero puede ser rápido para tener sexo, pero puede ser muy malo como amante, puede ser muy lento para ser un buen amante, ¿sí? Entonces, y no va a ser un buen amante hasta que no pueda saber satisfacer no solamente físicamente a su esposa, sino también ayudarle y colaborar para esto en todo lo demás, en la limpieza de la casa, en las responsabilidades que tenga, en el apoyo emocional. Es muy importante esto para la mujer. Entonces, ser tierno no se logra solamente en el momento de la relación sexual, en el dormitorio o en la cama, sino que tiene que ver con el trato que le damos a nuestra esposa desde el primer momento del día. Hay que ser tierno y tomarse el tiempo para hacer el amor. No estamos hablando de hacer el amor no como les dije antes, algo físico solamente, sino de la relación. Por eso se le dice así, hacer el amor es poder compartir no solamente el cuerpo, sino el corazón, el alma y el espíritu también con eso, con ella, ¿no? La ternura no significa mostrar, no solamente significa mostrar apoyo de una manera práctica en las tareas de la casa, sino también tomarse el tiempo para ponerse en sintonía con la vida de nuestra esposa. En nuestra cultura actual, el sexo se ha convertido en algo orientado al egoísmo, a la satisfacción personal y a la satisfacción rápida. Pero la pregunta que tenemos que hacer es, ¿cómo puedo hacer para darle placer y satisfacer los deseos de mi esposa, no los míos? Tenemos que, tanto el esposo como la esposa, enfocarse en entregarse al otro mutuamente. Y si bien hay técnicas y métodos que ayudan para lograr una mejor calidad de la vida sexual, el sexo se trata de ofrecerse mutuamente primero en el plano emocional, y necesitamos aprender como hombres un montón en este sentido. Hay que justamente trabajar en esto, crecer en esto, y es un desafío para nosotros poder hacerlo para que nuestra esposa se pueda sentirse segura, pueda sentirse amada y especial, ¿sí? Tenemos que ser tiernos de dos maneras, tiernos con nuestras palabras y tiernos con nuestro toque físico, nuestro cuerpo. Tiernos con nuestras palabras, ser buenos en el trato, nunca criticar la forma natural del cuerpo de nuestra esposa, por el contrario, decir y resaltar lo que nos gusta, lo que amamos de su cuerpo. Y por otro lado, hay que incrementar no solamente los toques y las caricias sexuales, sino las caricias no sexuales, como abrazarse, tomarse de la mano, algo que no sea tan directamente sexual. Entonces, la importancia de la comunicación, la importancia de la ternura, la importancia de la respuesta. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que saber responder sexualmente a nuestra esposa y brindar una sensación de confianza y bienestar. El sexo comienza como una decisión y está seguido luego por un deseo y seguido por la excitación. Nuestra sensibilidad y nuestra respuesta puede darle a nuestra esposa un maravilloso sentido de confianza y bienestar. Esta sensibilidad requiere un clima de confianza, y la confianza es el cimiento justamente para una buena relación sexual. El placer sexual requiere de que nos podamos sentir libres de expresarnos el amor el uno al otro, a nuestro cónyuge, y esta tiene que ser no solamente en lo emocional, sino también en lo físico. Libertad para expresar lo que nos gusta, lo que queremos, de una manera tranquila y sin egoísmo, ¿no es cierto? Entregarnos justamente entonces al otro requiere la confianza que podemos tener. Muchas veces en la vida sexual del matrimonio, o a veces antes, si ha habido experiencias sexuales previas, hay heridas que pueden disminuir esta confianza y tienen que ser sanadas, y si no se pueden solucionar en la pareja, hay que buscar ayuda, porque muchas veces guardar rencores, guardar pensamientos negativos, mata o disminuye el deseo, al disminuir también la confianza en nuestro esposo o nuestra esposa.
hay que decidir tener una relación o una vida sexual vibrante, excitante, emocionalmente satisfactoria, y que esto sea una prioridad en la vida matrimonial. No va a pasar, si nosotros no lo hacemos, no va a pasar así de la nada. Es un área que tenemos que aprender a trabajar en nuestra vida como matrimonio. Entonces, importancia de la comunicación, la importancia de la ternura, la importancia de la respuesta, pero la importancia del romance. Si tenés la posibilidad de leer el libro de Cantar de los Cantares, vas a ver las palabras y las frases románticas entre el esposo y la esposa, ese deseo, esa comunicación de anhelo del uno por el otro, de la compañía, de la amistad, del cuerpo del otro. Es muy importante para crear un ambiente que propicie la relación sexual. Este romance justamente crea un ambiente para el buen sexo y es el puente entre el mundo normal y el mundo privado de la intimidad dentro del matrimonio. No tiene, ser romántico no implica ser muy complicado ni gastar mucho dinero, simplemente implica tomar detalles para hacer algo diferente de la vida cotidiana, de la vida común, ¿sí? Para muchas mujeres, y la mayoría de las mujeres diría yo, el romance es muy importante, y es muy bueno cuando con nosotros como hombres tomamos la iniciativa de regalar una flor, un chocolate, hacer una tarjetita, hacer algo importante para ellas, invitarles a una salida, y que nosotros lo hagamos, aunque naturalmente muchas veces no nos sale, es importante crecer en este aspecto también. El romance es el antídoto para el aburrimiento en la vida sexual, para la rutina sexual, y hay que aprender el arte de la seducción y de la excitación sexual de nuestra esposa. La importancia también de la anticipación. Eh, a veces me gusta decir que el órgano sexual más importante que tenemos no está ahí abajo, sino que está acá, es nuestra mente. ¿Eh? Y el hecho de la anticipación me refiero a poder ir de antemano, de expresar el deseo por la intimidad. No el momento previo al acto, sino desde temprano en el día, poder mostrar con nuestras palabras, con nuestras acciones, el deseo por nuestra esposa. Esto se puede hacer a través de justamente la comunicación, de desarrollar por ahí algunas frases privadas entre uno y el otro, algunos gestos que se pueden hacer, que es muy importante que sean muy privados para la intimidad del matrimonio. Debemos cuidar muchísimo, como hombres, lo que pensamos con respecto al sexo por el bien de nuestro matrimonio. Como les decía al principio, este mundo está rodeado de muchísimos estímulos sexuales, y debido a que como hombres nos estimulamos más fácilmente por lo que vemos, tenemos que tener muchísimo cuidado con lo que nos permitimos ver. Muchas veces no podemos evitar excitarnos por algo que vemos en una publicidad, cuando vamos caminando por la calle, algo que aparece, pero tenemos que aprender a orientar cualquier deseo erótico hacia nuestra esposa, ¿sí? Tenemos que, cualquier pensamiento o deseo que aparece debe ir dirigido a nuestra esposa. Debemos saber también comunicar las tentaciones, comunicar nuestros deseos, y poder anticipar la posibilidad de ir construyendo durante el día un buen ambiente para el encuentro sexual, ¿sí? Hay que asegurarnos de que los pensamientos y los deseos siempre estén dirigidos, como les decía, a la esposa, y ahí tenemos que hablar muy poquito del peligro de la pornografía, ¿no es cierto? Es una adicción, es un pecado que nos ataca, que nos persigue en todos los ambientes, especialmente ahora con la tecnología, y es muy importante recurrir al Señor para pedir ayuda, para pedir perdón si es algo que te atrapa, y para pedir quizás ayuda a un hermano que sea maduro para rendir cuentas si es algo con lo que estás luchando, porque va a afectar de una manera perjudicial tu vida, primero con el Señor, ¿no es cierto? Porque va a afectar tu comunión con Dios, pero también va a afectar tu comunión con tu esposa, va a afectar tu desempeño como un buen amante, ¿no es cierto? Porque va a afectar la forma en que tu mente se prepara para el sexo y lo que espera, y podríamos hablar mucho más de eso, pero no tenemos tiempo ahora. ¿Eso significa que no puedo tener una fantasía sexual? No, al contrario, es bueno tener la fantasía sexual, pero siempre lo tengo que hacer en relación o referido a nuestra esposa, ¿sí? Una más, la última, la importancia de la variedad.
Hacer siempre todo lo mismo genera complacencia, genera aburrimiento. La variedad es muy importante para mantener nuestra relación sexual renovada y que sea siempre excitante. Hacer el amor, ¿no es cierto?, consiste en aprender y en mejorar y no quedarse estancado siempre con lo mismo. Hay veces que, tanto para el hombre como la mujer, hay caricias, hay formas, hay posiciones sexuales que estimulan y que ayudan a los dos a disfrutar del sexo y tener el orgasmo, ¿no es cierto? Pero no nos tenemos que cansar de ir variando, de ir probando cosas nuevas, de poder ser justamente variados en la forma en que disfrutamos el uno del otro. El hecho de ser aburridos en la vida sexual hace que la calidad de la vida sexual disminuya, que la frecuencia de las relaciones disminuya, y nos ponen en peligro, tanto al esposo como a la esposa, de buscar una aventura extramatrimonial. Para los hombres en lo físico, para las mujeres en lo emocional. Muchas veces hay pecados que empiezan en la falta del ejercicio y del esfuerzo dentro del matrimonio de los dos lados, de poder disfrutar con variedad y de hacer que la relación sexual no sea siempre lo mismo, sino que sea excitante, que pueda ser renovada, que pueda ser madura y que pueda ser algo que lo mantiene lo más con mucho ánimo posible, ¿sí? Para que a medida que va pasando el tiempo debiera mejorar por el hecho de que uno se conoce más, que conoce más al otro, que conoce cómo reacciona, que conoce lo que le gusta. Es muy importante entonces ir también variando. Se puede variar el lugar donde se tienen las relaciones, se puede variar quién toma la iniciativa para empezar la relación sexual, el momento del día donde se tiene la relación, el ambiente. Hay muchas ideas que se pueden hablar al respecto. Hay que tener creatividad, hay que tener romance, y todo esto produce emoción, y siempre es bueno por ahí también hacer una escapadita y tomar un tiempo para ir a solas con la esposa a algún lugar diferente, no solamente dentro de la casa, sino también por ahí salir y hacer algo en un hotel, en una escapada, donde podamos hacerlo, ¿sí? Es muy importante entonces también todo lo que tiene que ver con el ambiente, por ahí poner unas velas, poner música. Hay varias ideas que pueden surgir, y es muy importante que tengamos esta creatividad y el esfuerzo de poder lograrlo en nuestro matrimonio. Entonces, también hay bastantes materiales que pueden ser buenos para crecer en la vida sexual, y hay libros que hablan desde el punto de vista bíblico de cómo mejorar esto, y por ahí podés tomar la iniciativa de comprar un libro de estos, de poder leerlo juntos y crecer juntos en esta área tan importante de la vida. En algún momento de la vida, dicen las estadísticas que el 40% de las mujeres y el 30% de los hombres van a experimentar problemas sexuales con la parte física, pero también con la parte funcional. Y es muy importante tener la capacidad de hablar de estos temas y de poder ayudarse mutuamente. También en este tema de la variedad, hablábamos recién de, por ejemplo, la variedad de las posiciones, y siempre hay en la pareja uno que es un poquito más animoso, o que tiene más ganas. Siempre hay que respetar al más conservador, ¿sí? Y siempre necesitamos tomar el permiso, pedir el permiso del otro para experimentar y realizar algún nuevo descubrimiento en cuanto a formas de besos, de caricias, de posturas. Es muy importante hacerlo de una manera muy sensible, pero siempre con acuerdo mutuo. Siempre hay que buscar darle placer al otro, y, como habíamos dicho antes, no buscar el placer propio de una forma egoísta. La variedad requiere creatividad y el romance, y siempre, por ejemplo, el hecho de poder tomar un tiempo para salir es muy importante. Aquí les quiero mostrar para terminar, un gráfico que muestra la respuesta sexual tanto en el hombre como en la mujer. Hay unos autores que explican la respuesta sexual con estas fases: la excitación, empezando en realidad por el deseo, la excitación, la meseta, el orgasmo, la resolución, y en el caso del hombre, el periodo refractario. Acá podemos ver, por ejemplo, este es el nivel de excitación, esto es el tiempo, perdón, vuelvo ahí, esto es la excitación cuando el hombre se excita, tiene una erección, ¿sí? Luego hay un periodo de meseta. Esa meseta, el deseo sexual y la excitación se aumenta,
finalmente para llegar al momento del orgasmo, que en el hombre la mayoría de las veces está acompañado con la eyaculación, y luego viene el periodo de resolución, cuando la erección se va perdiendo, y esto que está aquí se llama periodo refractario absoluto, es el tiempo donde por más que el hombre reciba excitación, tanto visual o física, a través de caricias aún directas en el pene, no se genera otra erección por este tiempo. Este periodo se va a veces alargando con los años, y es muy importante entender que esta curva a veces, por diferentes razones, no es tan así, no hay tanta meseta y el hombre pasa muy rápidamente de la erección al orgasmo y logra ser satisfecho, porque logra su erección, logra su orgasmo, la eyaculación, pero no logra mantenerse esta meseta por mucho tiempo, y esto afecta la parte femenina. La mujer también tiene estas mismas etapas, sin el periodo refractario absoluto. También está el periodo previo de deseo, la excitación, la meseta. En el caso de las mujeres es muy importante entender que la meseta puede llegar a demorar mucho más tiempo de lo que un hombre está acostumbrado a tener en su propio cuerpo. Puede ser entre 15 minutos hasta 40 minutos para finalmente, llegar al orgasmo. Y fíjense que el nivel de excitación en el caso de la mujer no necesariamente necesita bajar completamente como en el hombre, sino que si uno puede seguir estimulando, puede llegar a generar otro orgasmo sin que la excitación se vaya o que disminuya por completo. Esto también está llamado orgasmo múltiple. No todas las mujeres se lo tienen, no significa que sea normal por no tenerlo, pero en situaciones se puede lograr. Tampoco hay que obligarlo. ¿Sí? Este dibujito es este gráfico para mostrar que muchas veces los tiempos, recuerden que acá abajo está el tiempo y acá el nivel de excitación, no coinciden, y en este caso han sido bastante eh, notable acá la diferencia de tiempo. No les puedo, acá por ejemplo el tiempo de la meseta es mucho más corto en el hombre que el tiempo de meseta de la mujer. Y este desfasaje de tiempos necesitamos saberlos, porque en la excitación de la mujer tiene que ser, y por eso es muy importante lo que se llama el juego previo, de poder lograr que la mujer se excite antes de empezar con la penetración. Hay muchas cosas que pudiéramos hablar, pero sí quería mostrarles estas dos curvas para entender que los tiempos del hombre y de la mujer son muy diferentes. Y la mujer necesita no solamente estar tranquila, necesita estar segura, necesita estar relajada, necesita desconectarse, si tenés hijos, de los hijos. Entonces, si querés tener una buena relación sexual, que tu esposa realmente disfrute, y tenés que tratar de bajar todas las cosas que le pueden afectar a ella. Si los chicos tienen que acostarse, ayudar a acostarse los chicos. Si hay cosas para limpiar, ayudar a limpiar. Diferentes cosas que les pueden estar preocupando, tratar de sacarlo de la ecuación y que ella pueda sentirse tranquila y para disfrutar finalmente, y saber estimular el cuerpo. Acá en la parte que yo en los gráficos que les había mostrado antes, es muy importante conocer las partes eróticas de una mujer, o erógenas, que genera. Puede ser la parte de las orejas, el cuello, obviamente los besos de diferentes tipos, los senos, los pechos, ¿no es cierto?, son muy importantes para estimular la respuesta y la excitación sexual en una mujer, especialmente en la parte de la areola, que es el círculo ahí más oscurito, y el pezón. Y saber cómo una mujer responde a la actividad sexual o a la excitación sexual es muy importante también. Hay un cambio en el ritmo de la respiración, hay un cambio en el ritmo del corazón, hay a veces cambio de color en el rostro, cambios de color también en la parte de acá del pecho. Hay un aumento de los senos, hay un aumento del tamaño del clítoris y de los labios internos, que se ponen más grandes, más como inflamados sería, y hay una secreción vaginal, una lubricación vaginal, que es una buena muestra de que la mujer está excitada. Es muy importante considerar este órgano que les había hablado antes, el clítoris, y saber estimularlo de una manera correcta. Cada mujer en este caso es diferente, cada mujer tiene su forma de estimularse, y es muy importante que nosotros como esposos sepamos, justamente como hablamos antes, de poder comunicar, de poder preguntar qué es lo que le hace mejor, de poder aprender, practicar, ponernos a su disposición para ayudarle a estimularse, y cuando ella esté lista poder
sí entonces nosotros empezar con nuestra parte que tiene que ver también con lo que nosotros disfrutamos, de ser excitados, de poder también todo lo que tiene que ver con eh, las diferentes formas de estimular, pero también de disfrutar sexualmente. Muchas veces los hombres ponen a la actividad sexual como la penetración solamente, y no es solamente esto. La relación sexual empieza desde una palabra, desde un beso, una caricia, y es todo el juego previo, el tiempo de la penetración también, que debiera ser un buen tiempo también, suficiente para que la mujer pueda llegar, la esposa pueda llegar al orgasmo, y una vez satisfecho, que también el hombre lo pueda hacer, ¿sí? El hombre tiene que aprender, y acá les voy a mostrar un último gráfico. Acá hay uno de los problemas, los mismos variantes, la excitación y el tiempo. Estos son las curvas de dos hombres diferentes. Este es el desempeño adecuado o deseable en un hombre, un tiempo de excitación, un buen tiempo de meseta que coincida o supera al de la esposa, para finalmente llegar al orgasmo. Esto se llama punto de no retorno, es el punto de excitación sexual máxima antes del orgasmo, ¿sí? Y después el periodo refractario. Una de las grandes molestias a veces en los hombres, estimulados por diferentes cosas, entre ellas la pornografía, la masturbación, es lo que se llama la eyaculación precoz, que significa que la fase de excitación lleva muy rápidamente al orgasmo y al periodo refractario, o sea que pierde la erección, y si uno no sabe manejar eso y controlarlo, la mujer, la esposa, puede quedar insatisfecha sexualmente, y el desempeño masculino puede ser eh, para nada bueno, y esto puede traer muchas frustraciones, no solamente a nivel físico, sino a nivel emocional y espiritual a la esposa. Entonces es muy importante hablar de estos temas, es muy importante entender la responsabilidad que tenemos en poder conocer el cuerpo de nuestra esposa, la respuesta de nuestra esposa, lo que le hace bien, lo que le hace mal, y cómo ir variando, comunicándonos, anticipándonos, ser románticos, ser tiernos con ella, de tal manera que podamos estimular no solamente su mente, su cuerpo y su corazón, para que juntos podamos disfrutar esta relación sexual de la manera que Dios la ha programado para hacer, ¿no es cierto? De una unión física, pero también emocional, una unión del alma, una unión espiritual que honra a Dios, que está diseñada por Dios para nuestro placer, pero también para mostrar este pegamento, ¿no es cierto? Y hay formas de explicarlo químicamente, cómo la relación sexual une a la pareja y la pone en la misma sintonía para crecer. Y como matrimonio tenemos que ponernos la meta de mejorar en esta área tan importante de la vida. Bueno, no quiero estirarme más, espero que esto pueda ser de ayuda y quizás un puntapié a poder pensar un poquito más en este tema, a evaluar cómo está este área tan importante de la vida matrimonial, y quizás te ayude a ser honesto y a proponer un tiempo de charla, de cercanía con tu esposa, de preguntar y de crecimiento para lograr que este área tan importante que Dios ha puesto en la vida matrimonial pueda ir creciendo y puedan disfrutarlo juntos para el beneficio de ustedes, pero también para la gloria de Dios. Muchas gracias por tu atención. Si hay algo que les pueda ayudar, estoy a su disposición, y oramos, si me dejan, para que Dios también use todo esto para el beneficio de sus vidas y sus matrimonios. Oramos. Dios y Padre, gracias por tu amor, gracias por todo lo que has creado, gracias por la bendición que tenemos en Jesús, Señor, y gracias por la oportunidad de compartir con mis hermanos este tema. Ayúdanos, Señor, a poder tener una visión bíblica de lo que significa el matrimonio, Señor. Gracias por la capacidad sexual, la sexualidad que nos has dado. Ayúdanos a ser santos, ayúdanos a ser sabios, Señor, en la forma de ejercitarla de una manera bíblica, que considere, que muestre el amor hacia nuestras esposas, que podamos de esta manera también no solamente disfrutar el uno con el otro, sino también honrar tu nombre y el propósito por lo cual has puesto la sexualidad en nuestra vida. Gracias, Señor, por el ejemplo del Señor Jesucristo, por el amor desinteresado, por el amor sacrificial, por el deseo, Señor, por la iglesia, y que nosotros podamos de alguna manera darnos el privilegio de reproducir en nuestro hogar, en nuestra relación con nuestra esposa,
este amor, esta gracia, para que el mundo también pueda ver lo que significa tener a Cristo en la vida. Gracias, bendice la vida de cada uno de mis hermanos, que puedan crecer en este tema, que puedan desarrollarlo, que se animen a hablarlo con sus esposas y a practicarlo de una manera que te honre. Lo pedimos en el nombre de Cristo, el Señor Jesús. Amén. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Muy bien, damos gracias a Dios por el tiempo con la palabra de Dios. También queremos agradecer a cada una de las personas que ha estado participando, porque ya nos despedimos, ya nos estamos yendo. ¿Ya se termina? Sí, ya terminamos. ¿En serio? Exactamente. Pero bueno, viste, lo bueno siempre tiene que tener un final. Entonces, ahí, mira, en estos comentarios lo que puedes hacer es comentar, dejarnos tu palabra de agradecimiento, queremos leerte, queremos saber qué te ha parecido esta conferencia, así que andás escribiéndonos y de paso queremos agradecer, ¿sí?, a los oradores que estuvieron acompañándonos, disponiendo este tiempo muy especial con la palabra de Dios con cada uno de nosotros, que ha sido de mucha bendición. Tal cual, le damos gracias a cada uno de ellos, y no solo a ellos, sino a las personas que están detrás de cada pantalla que nos están mirando. por supuesto, porque sin ellos hubiera sido imposible hacer lo que estamos haciendo. No habría conferencia. Tal cual. Así que de todo corazón le damos gracias. Aparte, quiero decirte algo, si te gustó el tiempo con los oradores, también nosotros queremos ahora que vos puedas conocer un poquito más acerca del ministerio que ellos están haciendo y los motivos de oración que tienen, así que vamos a poner un código QR en la pantalla. Vos ahí lo podés escanear, te va a redirigir directamente a una carpeta, ¿sí?, donde vos vas a entrar ahí, donde dice oradores, y vas a tener a cada uno de los oradores con un resumen de los motivos de oración que ellos tienen. Sí, así que es fácil, escaneas el código QR y podés ver toda la información. Excelente. Muy bien, Mati. Te agradecemos entonces a toda la gente, y sé también que entre nosotros hubo muchos que estuvieron participando. Sí, dijimos que iba a haber una sorpresa, Pero así que no, yo sé que hay varios que subieron la foto, estuvieron arrobando a los distintos perfiles que tenemos en redes sociales, entonces nosotros también nos estuvimos siguiendo y viendo. Y a continuación, ni bien terminamos con esto, vamos a estar sorteando. Ahora. Sí, después de esto vamos a estar sorteando esta sorpresa, así que te vas a enterar ahí quién fue el ganador y va a estar llegando ahí donde estás. Genial, ¿y por dónde va a ser? Vamos a estar avisándote por WhatsApp, por Instagram, por el medio que vos tengas, te vas a enterar. Genial. Así que tranquilo. Bueno, entonces, lo bueno tiene un final. Tenemos que terminar. Si no, ¿cómo vamos a hacer? ¿No vamos a quedar toda la noche acá? Y no. O sea, tiene que ir a comer. Sí. Tiene que ir a disfrutar de la sorpresa. ¿Vos tenés hambre? Yo tengo mucha hambre. Yo también. Bueno, les agradecemos entonces a cada uno de ustedes, la verdad que de todo corazón la Iglesia de José Hernández les agradece por haber participado, por haber estado, y obviamente que los esperamos, también esperamos que puedan seguirnos a través de nuestras redes sociales, que se enteren de todas las actividades que vamos a estar haciendo, sí, a través de este canal, suscribiéndote, acá abajo vas a poder activar la campanita y te van a llegar notificaciones de todos los videos que subimos, de todas las actividades que vamos haciendo. Así que, bueno, ¿te parece si oramos? Vamos a orar y después, no te vayas después de la oración, vamos a tener una alabanza especial para terminar este tiempo. Así que vamos a orar, cerramos tus ojos y oramos. Señor, venimos ante tu presencia y queremos agradecerte. Queremos agradecerte, Señor, porque nos das la posibilidad de, a pesar de la distancia, Señor, a pesar de las complicaciones, Señor, tú nos das la posibilidad de poder reunir a un grupo de hermanos, a un grupo de hombres que quieren serte fieles, Señor. Queremos darte las gracias porque tú nos has dado estas posibilidades, estas herramientas, y Señor, nos has también dispuesto a las personas para que puedan ser parte de este hermoso ministerio, Señor, de tu palabra. Y queremos agradecer, Señor, agradecerte a ti porque sin duda alguna no habría sido posible sin ti, Señor. Queremos dejar este tiempo en tus manos, Señor, también a la vida de cada una de las personas que está escuchando, que está viendo este video, que puedan, Señor, poner en práctica cada cosa que han escuchado y, Señor, que nos siga bendiciendo a través de lo que sigue. Señor, te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Muy bien, entonces nos despedimos, esperemos que haya próxima. Sí, esperemos, bueno, la verdad que fue muy, muy bueno. Los dejamos con la alabanza entonces, gracias por estar con nosotros. Chao. Chao, chao. Isaí presentó cada hijo suyo ante el profeta que
buscaba un rey y los vio, mas pidió, traigan al más joven, porque nadie le veía como un rey. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Aún si piensas que tu vida muy simple es, en un momento con su toque cambios hace ver. Un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Ni por ser el más grande, ni el más fuerte, elegido fue. Las naciones y aún grandes reyes tentaron ante él. Donde un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Aún si piensas que tu vida muy simple es, en un momento con su toque cambios has de ver. Un pastor la gente ve, Dios ve un gran rey. Dios ve un gran